Siempre creí que apoyar el sueño de un hijo era el mayor gesto de amor que una madre podía ofrecer. Pasé toda mi vida pensando que, cuando Esteban encontrara su camino, yo podría descansar en paz, orgullosa de haberlo dado todo por él. Pero cuando puse todo mi dinero en su negocio, descubrí una verdad tan cruel que casi destruyó la poca fe que me quedaba. Y si crees que esta historia termina con una madre traicionada y sin fuerzas, estás muy equivocado. Porque lo que hice después cambió para siempre la vida de todos nosotros. Antes de continuar, cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo esta historia ahora? Suscríbete para no perderte ninguna de mis historias, porque esta va a tocar tu corazón. Mi nombre es Ángela María Salvatierra, tengo 70 años, soy viuda y viví décadas sobreviviendo con una pequeña pensión y lo poco que heredé de mi padre. Siempre fui una mujer sencilla, de manos callosas, corazón abierto y una fe enorme en el amor de mi familia. Pero nada de lo que viví me preparó para el día en que entendí que mi mayor acto de amor se convertiría en mi mayor decepción. Nunca olvidaré el día en que Esteban llegó a mi casa con los ojos brillantes, como si llevara el sol dentro de ellos. Entró sin siquiera saludar, agitando unas hojas llenas de números, dibujos y palabras subrayadas. «Mamá, encontré la oportunidad de mi vida», me dijo, y su voz tenía esa mezcla de entusiasmo y urgencia que solo un hijo puede provocar en una madre. Se sentó frente a mí, tan seguro de lo que decía, que por un momento creí estar viendo a aquel niño que me prometía que sería alguien grande cuando apenas sabía atarse los zapatos. Mientras hablaba, supe que estaba perdida. No podía negarme a sus sueños, no cuando veía esa ilusión que parecía tan genuina. Me contó que abriría un restaurante, que el barrio necesitaba un lugar así, algo con estilo pero con corazón, y que juntos podríamos lograrlo. Tú siempre me enseñaste que con esfuerzo todo se puede, mamá. ¿No me vas a ayudar ahora? Sus palabras fueron como un puñal dulce. Sí, había pasado años cuidando cada peso, guardando las monedas en un frasco de vidrio en la alacena, pero ¿cómo decirle que no? Esa noche me quedé mirando el techo de mi cuarto mientras las sombras se movían en las paredes. Pensé en mi vida entera, en las veces que no compré algo para mí porque prefería ahorrar para él, en cada cumpleaños en el que hice milagros para poner una comida digna en la mesa. Recordé las madrugadas en las que planchaba uniformes ajenos, con los dedos hinchados, pensando en el futuro de Esteban. Todo eso volvió a mi mente mientras me preguntaba si realmente tenía sentido guardarlo todo para un mañana que tal vez nunca llegaría. Al día siguiente abrí el cajón donde guardo mis tesoros más pequeños, las arracadas de mi abuela, el anillo de compromiso que mi marido me dio antes de morir, y el título del terreno que mi padre me dejó. Los acaricié uno por uno como si fueran pedazos de mi historia. Sentí un nudo en la garganta porque sabía que tal vez no volvería a verlos. Pero si algo tenía claro era que Esteban merecía esa oportunidad. Pensé, si no lo ayudo yo, ¿quién lo hará? Fuimos juntos a la notaría y después al banco. Recuerdo que mientras firmaba los papeles, mi mano temblaba como si estuviera firmando una despedida. El olor del papel nuevo, la tinta fresca, el murmullo de la gente esperando en fila, todo se grabó en mi memoria como un tatuaje invisible. No era solo dinero, era mi vida entera en esas hojas. Esteban me sonreía, confiado, y me decía, «Mamá, confía, esto nos cambiará la vida». Yo lo miraba y trataba de creerlo con todas mis fuerzas. No le conté a nadie, ni a mis amigas, ni a mi vecina Rosa, que siempre tiene algo que opinar. Era algo entre Esteban y yo, como un pacto silencioso. Tenía miedo de que me dijeran que estaba loca, de que me advirtieran que un negocio es un riesgo. ¿Pero acaso una madre piensa en riesgos cuando ve a su hijo tan ilusionado? No. Una madre da, sin preguntar, sin condiciones. Los días siguientes fueron un torbellino. Esteban y Lorena, su esposa, corrían de un lado a otro comprando mesas, pintando paredes, escogiendo el menú. Yo los veía tan felices que no me importaba pasarme horas limpiando ollas, buscando proveedores o revisando que las cuentas cuadraran. Era como si yo también tuviera 20 años menos y empezara una nueva vida. Pero hubo un instante, una sola mirada de Lorena, que me hizo sentir fuera de lugar. Fue una cosa tan pequeña, tan fugaz, que casi pensé que lo había imaginado. Como si al verme cargando cajas de verduras, sus ojos dijeran, «Esto no es tu lugar». Me sacudí esa idea, convencida de que eran solo celos tontos de mi parte. En una de esas tardes, mientras acomodábamos los primeros manteles, Esteban me tomó de la mano y me dijo, «Mamá,
lo que estoy haciendo es gracias a ti. Tú siempre me empujaste a soñar. Este negocio será nuestra seguridad para cuando estés mayor. Esas palabras me hicieron llorar en silencio esa noche. No sabía que un corazón podía sentir tanto orgullo y tanto miedo al mismo tiempo. El día que firmé el cheque más grande de mi vida, sentí que el mundo se detenía. Vi mi firma en ese papel, grande, clara, como si estuviera entregando algo más que dinero. Tal vez era mi última gran apuesta en la vida, y la hacía por él, por mi hijo, por el niño que alguna vez me dijo que jamás me dejaría sola. Afuera, el cielo se pintaba de un gris espeso y olía a tierra mojada. Caminé de regreso a casa con el alma revuelta entre miedo y esperanza. Pensaba en lo que podía salir mal, pero me obligaba a imaginar el restaurante lleno de gente, a Esteban feliz, a mí sentada en una mesa viendo cómo mi sacrificio daba frutos. No quería darle espacio a la duda. Esa noche, mientras apagaba la luz de mi recámara, un pensamiento me atravesó como un rayo. ¿Qué pasará si esto no funciona? No lo dije en voz alta. No podía. Prefería abrazar mi almohada, cerrar los ojos y decirme a mí misma que todo iría bien. Pero en el fondo, muy en el fondo, algo me decía que ese sueño no era del todo mío, y que un día podría convertirme en la invitada incómoda de la vida de mi propio hijo. El día de la inauguración amaneció con un cielo tan limpio que parecía pintado para nosotros. Me levanté más temprano de lo habitual, con el corazón latiendo como si fuera una niña emocionada por su primera fiesta. Pasé horas arreglándome, buscando un vestido que me hiciera sentir digna de ese momento. Al verme al espejo, con mi cabello plateado recogido y los labios pintados de rojo suave, sentí una mezcla de orgullo y nostalgia. Era el inicio de algo nuevo, y aunque las arrugas en mi rostro hablaban de los años, en mi interior me sentía ligera, casi joven. Cuando llegué al restaurante, Esteban ya estaba recibiendo a los primeros invitados. Lo vi sonreír, estrechando manos, recibiendo abrazos, como si hubiera nacido para ese escenario. Mi pecho se llenó de una calidez indescriptible. Verlo allí, con su camisa blanca impecable y esa mirada decidida, me hacía creer que todo lo que había hecho valía la pena. «Mamá, siéntate un rato, hoy tú eres la invitada especial», me dijo, dándome un beso rápido en la frente antes de desaparecer entre la gente. Las mesas estaban cubiertas con manteles beige y centros de mesa sencillos, pero elegantes. El aroma de las flores mezclado con el del pan recién horneado me envolvía como un abrazo. Había música suave de fondo, y por un momento pensé que aquel restaurante realmente podía convertirse en un sueño compartido. Caminé despacio por el salón, acariciando las sillas, como si cada detalle fuera un hijo más que estaba naciendo. Lorena apareció en medio del salón con un vestido ajustado y un peinado perfecto. Me saludó con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Señora Ángela, qué gusto que ya esté aquí», dijo con un tono tan medido que no supe si era cortesía o obligación. Algo en su forma de hablar me hizo sentir como una extraña. Sacudí esa sensación y me repetí que era mi mente, que estaba demasiado sensible. Me senté en una de las mesas mientras veía a los vecinos entrar, algunos con regalos para Esteban. Todos lo felicitaban con palmadas en la espalda y miradas de admiración. Escuché a una vecina decir: «Qué gran idea tuvo Esteban, qué hombre tan trabajador». Sonreí con orgullo, aunque por dentro me dolía que nadie supiera que había sido mi esfuerzo el que hizo posible todo eso. Guardé silencio, porque una madre no reclama reconocimiento, se conforma con ver a su hijo brillar. Al pasar por mi mesa, Lorena se inclinó y en voz baja me dijo algo que me dejó helada: «No se sienta mal si no la ven mucho por aquí. Esto no es un comedor de barrio, ¿sabe?». Su tono fue como una daga suave, disfrazada de consejo. Sentí un calor subir por mi cuello y un nudo en la garganta. No supe qué responder. Solo apreté las manos sobre mis piernas, como si así pudiera contener las palabras que me quemaban por dentro. Pasé el resto del evento sonriendo sin fuerzas, saludando a la gente como si todo estuviera bien. Esteban me presentaba a sus amigos como mi mamá, la que me apoyó en todo, pero había algo en su mirada, una prisa por atender a los demás, que me hacía sentir invisible. Me repetí que era normal, que estaba ocupado, que no debía esperar más atención. Aún así, algo dentro de mí empezaba a quebrarse. La noche cayó y las luces cálidas del restaurante le daban al lugar un aire íntimo y acogedor. Esteban levantó una copa para brindar, por los sueños que se cumplen y por quienes siempre creyeron en mí. Sus palabras me hicieron sonreír, pero al mismo tiempo sentí que me faltaba algo.
No era solo reconocimiento, era un espacio real, un lugar en ese mundo que estaban haciendo y que, poco a poco, parecía no necesitarme. Cuando todos se fueron, me quedé ayudando a recoger las mesas. Mamá, ya vete, yo me encargo de todo, dijo Esteban con una sonrisa apresurada. Lo abracé, respirando su olor a colonia mezclada con sudor, y le deseé suerte. No quise hablar con Lorena. No quería que mi voz temblara frente a ella. Al salir, el aire de la noche me golpeó en el rostro. Caminé despacio por la acera, con mis zapatos apretándome los pies cansados. Había dado tanto, y aún así sentía una sombra de duda. No sabía por qué, pero el brillo de ese día no me dejaba tan feliz como esperaba. Era como si hubiera un lugar invisible donde yo ya no cabía. Llegué a mi casa, dejé el bolso en la mesa y me quedé parada en silencio, mirando la nada. Me pregunté si ese era el precio de los sueños, si una madre debe aceptar hacerse pequeña para que su hijo crezca. Esa noche dormí con un sabor amargo en la boca, como si la alegría de Esteban hubiera dejado una grieta en mi propio corazón. Los días siguientes a la inauguración pasaron con una mezcla de orgullo y desconcierto. Todas las mañanas me levantaba temprano, convencida de que mi lugar estaba ahí, en el restaurante que había ayudado a construir. Llegaba con el delantal doblado bajo el brazo, dispuesta a pelar papas, lavar verduras o lo que hiciera falta. Pero apenas cruzaba la puerta, la sonrisa de Esteban se volvía tensa, como si mi presencia lo incomodara. «Gracias, mamá, pero hoy no hace falta que te quedes», me decía con una voz amable, aunque sus ojos miraban hacia otra parte. Yo me quedaba parada unos segundos, fingiendo que había ido solo a dejarles algo, y luego me iba caminando despacio, sintiendo que un muro invisible empezaba a levantarse entre nosotros. No entendía que había cambiado tan rápido, si apenas días atrás él me decía que esto era nuestro sueño. Una mañana decidí quedarme sin pedir permiso. Entré a la cocina para ayudar a preparar la comida del día. El olor a ajo y cebolla recién picada me llenó el alma, como cuando cocinábamos juntos en casa. Empecé a pelar unas zanahorias en silencio, con una sonrisa, pensando que Lorena me agradecería por adelantarle trabajo. Pero su voz cortó el aire como un cuchillo. «Señora, por favor, no toque nada. Aquí todo está organizado de cierta forma». No fue lo que dijo, sino el modo en que me miró, como si fuera una intrusa. Esteban apareció en ese momento, mirando entre ella y yo. «Mamá, ¿por qué no vas a casa? Hoy tenemos suficiente personal». Fue como una bofetada. Mi hijo, el mismo que había llorado en mis brazos pidiéndome ayuda para hacer realidad su sueño, ahora me echaba de la cocina. Intenté sonreír, pero mis labios apenas se movieron. Salí al patio trasero, me apoyé contra una pared y respiré hondo. Sentí un vacío en el estómago, un hueco que nada podía llenar. Me repetí que no debía tomarlo personal, que era normal que un negocio necesitara orden. Pero por dentro, algo me decía que no se trataba de eso, sino de una distancia nueva, una que no sabía cómo acortar. Al día siguiente volví con una idea diferente. Me sentaría en una de las mesas como clienta, solo para observar. Pedí un café y vi cómo Esteban atendía a todos con una amabilidad que hacía tiempo no veía en casa. Con cada sonrisa que le regalaba a los demás, sentía que me alejaba un poco más de él. ¿Cuándo había dejado de ser su prioridad? ¿En qué momento pasé de ser su fuerza a convertirme en una sombra que incomoda? Una tarde, mientras estaba sentada al fondo del salón, escuché a Lorena hablar con una amiga. Sus palabras me quemaron por dentro. La vieja puso el dinero, pero aquí no pinta nada. Esto es de Esteban y mío. Ella solo quiere meter su cuchara en todo. Quise levantarme y gritarle, decirle que sin mí ese restaurante ni existiría, pero mis pies no se movieron. Me quedé allí, inmóvil, tragándome el orgullo como una piedra dura. Esa noche caminé de regreso a casa bajo una llovizna fina. Cada gota fría me hacía sentir más sola. Abrí la puerta, dejé el bolso en la silla y me senté en la mesa de la cocina, en silencio. El eco de las palabras de Lorena seguía dándome vueltas en la cabeza. ¿Era cierto? ¿Acaso no tenía derecho a opinar? ¿A estar allí? Me miré las manos, llenas de pequeñas cicatrices y manchas por los años. Estas manos habían criado a Esteban, habían trabajado sin descanso, habían limpiado casas ajenas para que él estudiara. ¿Y ahora eran manos que molestaban? Intenté dormir, pero las palabras de esa mujer seguían repitiéndose en mi mente, como un martillo. La vieja no pinta nada. Y por primera vez,
Me pregunté si tal vez, solo tal vez, había cometido un error entregándole todo sin asegurar mi lugar. Los días siguientes se sintieron pesados, como si el aire del restaurante se hubiera vuelto más denso, imposible de respirar sin sentir que algo no andaba bien. Me quedaba en casa, tratando de convencerme de que estaba exagerando, de que la incomodidad que sentía con Lorena era solo producto de mis nervios. Pero cada vez que Esteban me llamaba, su voz sonaba apresurada, casi impaciente, como si me hablara por compromiso. Empecé a preguntarme cuándo fue que dejamos de tener esas conversaciones largas en las que él me contaba todo con entusiasmo. Una mañana, decidí pasar por el restaurante sin avisar. Llevaba un pastel de manzana recién horneado, su favorito, porque quería sentirme parte de algo, aunque fuera solo dejando un detalle. Al entrar, lo vi detrás de la barra, con el ceño fruncido mientras revisaba unas cuentas. «Hola, hijo», dije con una sonrisa. Apenas me levantó la mirada. «Mamá, ahora no tengo tiempo para esto», respondió, señalando los papeles como si yo fuera una interrupción más. Sentí que el corazón me daba un vuelco. Aún así, me acerqué para dejar el pastel en una mesa, y en ese instante vi una factura encima de los papeles. Era por un conjunto de muebles nuevos, y reconocí el nombre de la tienda. Sabía que Lorena había hablado de querer una sala más moderna. Un calor me recorrió el cuerpo. ¿Acaso estaban usando el dinero del negocio para cosas personales? Me quedé congelada, con una mezcla de enojo y desconcierto. Decidí no decir nada en ese momento, pero esa noche no pude dormir. Las preguntas se me amontonaban en la cabeza. ¿Por qué no me muestran las cuentas? ¿Por qué siento que algo me ocultan? Recordé cada peso que puse, cada sacrificio. Me pregunté si Esteban aún veía todo eso o si lo había olvidado. Al día siguiente, intenté hablar con él. «Esteban, ¿cómo van las finanzas? Quiero saber si necesitas más ayuda o si todo está en orden», le pregunté con voz suave, como quien teme molestar. Él me miró con una mezcla de molestia y cansancio. «Mamá, yo tengo todo bajo control, ¿sí? No te preocupes por eso. Tú ya hiciste tu parte». Esa frase se me clavó como una espina. «Tú ya hiciste tu parte». Salí del restaurante con los ojos llenos de lágrimas que no dejé caer. No quería que me vieran débil, pero por dentro me sentía rota. Caminar de regreso a casa fue como arrastrar el alma. Me senté en la cama, mirando el techo, preguntándome en qué momento se me había escapado el hijo que crié con tanto esfuerzo. Al abrir mi cartera, vi el recibo de la venta de mi terreno. Pasé los dedos por el papel arrugado, recordando la tierra donde alguna vez corrí descalza siendo niña, donde mi padre me enseñó a sembrar. Todo eso lo había entregado por él, y ahora sentía que no tenía nada a cambio. Quise convencerme de que era solo una etapa, que los negocios siempre estresan al inicio. Pero había una voz dentro de mí que no me dejaba en paz, una sensación de que algo no estaba bien. Esa noche, mientras lavaba los trastes, mi mirada se posó en el reflejo del vidrio de la ventana. Vi una mujer que parecía más cansada que antes, con una tristeza que no sabía disimular. Me pregunté si me había vuelto invisible para mi propio hijo, si el amor que le di ahora solo era visto como una obligación. ¿Y tú? ¿Hasta dónde crees que debería llegar el sacrificio de una madre por su hijo? ¿Tú serías capaz de ceder todo tu dinero y quedarte sin nada, solo por verlo feliz? El restaurante comenzaba a llenarse de gente cada fin de semana. Las mesas lucían ocupadas. La música suave creaba un ambiente agradable y yo me sentía orgullosa, como si cada cliente que entraba estuviera reconociendo en silencio el esfuerzo que había detrás de todo eso. Esa noche decidí arreglarme un poco más de lo habitual. Me puse un vestido azul marino que hacía años no usaba, me recogí el cabello y me puse un perfume que guardaba para ocasiones especiales. Quería que Esteban me viera bien, que se sintiera orgulloso de su madre como yo lo estaba de él. Al llegar, Esteban estaba atendiendo una mesa llena de amigos. Se veía feliz, con esa sonrisa grande que siempre lo hacía parecer un niño. Lo saludé con un abrazo rápido, pero apenas tuvo tiempo de mirarme. «Mamá, siéntate en esa mesa, enseguida te traigo algo», me dijo con una voz tan apurada que me dejó con un hueco en el estómago. Lorena, en cambio, apenas asintió con una mueca y siguió revisando algo en su celular. Me senté sola en una de las mesas cerca de la entrada. Desde ahí veía todo, las luces cálidas, el olor a carne recién asada mezclado con el pan tostado, el murmullo de la gente riendo. Era un ambiente tan acogedor y al mismo tiempo tan ajeno para mí.
Cada minuto que pasaba me hacía sentir menos parte de ese lugar, como si mi presencia fuera un detalle incómodo. Mientras esperaba, un cliente mayor se acercó y me preguntó amablemente, ¿trabaja usted aquí? Es la encargada. Abrí la boca para responder, pero Lorena, que estaba detrás de la barra, se adelantó con una sonrisa fingida. No, es solo una señora que viene a mirar. Su voz fue tan clara que todos en la mesa cercana la escucharon. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. Mi corazón se apretó con tanta fuerza que tuve que bajar la mirada para no dejar que nadie viera el brillo en mis ojos. No quise contestarle, no quería armar una escena, pero por dentro me estaba rompiendo. ¿Solo una señora? ¿Eso era lo que yo era para ella? ¿Lo que yo era para este lugar al que había entregado todo? Esteban pasó frente a mí con una bandeja de platos y me sonrió sin notar mi expresión. Quise detenerlo, decirle lo que había escuchado, pero algo dentro de mí se quebró y preferí guardar silencio. No quería que pensara que yo estaba causando problemas. Me limité a fingir una sonrisa y tragar ese dolor como si fuera una piedra dura. Cuando terminé mi café, me levanté con lentitud, evitando que alguien viera mi cara. Caminé hacia la puerta, sintiendo que mi sombra era más ligera que yo. Afuera, el aire frío de la noche me golpeó el rostro, y me quedé unos segundos en la acera, mirando el interior del restaurante a través de los ventanales. Allí estaba Esteban, riendo con los clientes, ajeno a la herida que acababa de abrirse en mí. De regreso a casa, cada paso se sentía como si cargara un saco lleno de piedras. No paraba de escuchar esa frase, es solo una señora que viene a mirar. Me dolía tanto, porque nunca en mi vida me había sentido tan invisible, tan prescindible en la vida de alguien a quien amaba con todo. Esa noche, mientras me desmaquillaba, vi mi rostro en el espejo y sentí una tristeza profunda. No era solo el cansancio de los años, era la sensación de no pertenecer, de haberme convertido en una extraña para el sueño que yo misma ayudé a levantar. Dormí mal, despertando cada tanto, con el eco de esa frase atravesándome el pecho como una daga. Sabía que algo en mí había cambiado esa noche, que esa herida no iba a cerrar fácilmente. Los días siguientes me envolvieron en un silencio extraño, casi pesado, como si mi propia casa se hubiera vaciado de algo que antes la hacía cálida. Cada vez que cerraba la puerta detrás de mí, sentía que el eco de mis pasos resonaba demasiado fuerte, recordándome que ahora estaba sola. Me acostumbré a dejar la televisión encendida aunque no la mirara, solo para no escuchar mi respiración y ese vacío que se sentía como una herida abierta. Intenté distraerme cocinando, preparando mis platillos favoritos, pero cada vez que probaba una cuchara de sopa, me venía a la mente la imagen de Esteban riendo con sus clientes, sin notar mi ausencia. La casa olía a guisos, a café recién hecho, pero también a soledad. Un día incluso preparé un pastel de chocolate pensando en llevarlo al restaurante, pero al recordar las palabras de Lorena aquella noche, me quedé parada con el molde entre las manos, sin fuerzas para salir. En el fondo, mi corazón me gritaba que algo estaba cambiando en Esteban. Ya no era el hijo que venía a contarme cada detalle de su día, ni el hombre que me abrazaba en agradecimiento cuando le decía que creía en él. Ahora, cada vez que le llamaba, respondía con prisa, «Mamá, ahora no puedo hablar, estoy ocupado». Y aunque lo decía con amabilidad, la frialdad en su voz me lastimaba como si estuviera levantando una barrera entre nosotros. Una tarde, mientras barría el patio, escuché la voz de mi vecino Julián, que hablaba con su esposa al otro lado de la reja. No sé si fue sin querer o si quería que yo lo oyera, pero sus palabras me dejaron helada. Dicen que Esteban comentó que su mamá ya hizo lo suyo y que ahora no debe meterse más. Sentí como la escoba se me resbalaba de las manos. ¿Eso había dicho? ¿Mi propio hijo? Me quedé quieta, como si el mundo hubiera dejado de girar. No quise preguntar, no quise confirmar nada. Entré en mi casa y me senté en la mesa de la cocina, mirando mis manos como si buscaran una respuesta. ¿Era eso lo que Esteban pensaba? ¿Que mi tiempo ya había pasado? ¿Que mi amor, mi apoyo, ya no contaban? Esa noche me costó cenar. Partí un pedazo de pan y lo mastiqué despacio, sin sabor, con una angustia que me pesaba en el pecho. Quise llamarlo, exigirle que me dijera la verdad, pero algo me detuvo. Tal vez el miedo a escucharlo confirmarlo con sus propias palabras, el miedo a ver que mi hijo ya no era el mismo hombre al que yo aposté todo. Me encerré en mi cuarto y abracé mi almohada, intentando recordar las veces que Esteban, siendo niño, se acurrucaba en mis brazos pidiendo que le cantara para dormir. ¿Dónde había quedado ese niño?
¿Se había perdido en medio del dinero, de los clientes, de Lorena? La madrugada me encontró despierta, mirando el techo, escuchando el tic-tac del reloj de la sala. Cada sonido era un recordatorio de lo sola que me sentía. Tal vez por primera vez en años, empecé a preguntarme si realmente había hecho bien en entregar tanto, en dar todo sin pensar en mí misma. Me prometí que al día siguiente hablaría con Esteban, pero, en el fondo, algo me decía que la conversación no sería fácil. Sentía que había una verdad incómoda a punto de salir a la luz, una verdad que quizás no estaba lista para escuchar. Desperté ese día con una sensación rara en el pecho, como si algo me empujara a no seguir guardando silencio. Llevaba noches enteras dándole vueltas a lo que había escuchado del vecino, a las miradas de Lorena, a las palabras que sentí como dagas disfrazadas de cortesía. No podía más con la idea de estar imaginando cosas. Necesitaba mirarlo a los ojos y saber la verdad, aunque me doliera. Tomé el primer autobús hacia el restaurante. El cielo estaba nublado, y el aire tenía ese olor metálico que anuncia lluvia. Mientras me acercaba a la puerta, mi corazón latía con tanta fuerza que sentía que cualquiera podría escucharlo. Entré y lo vi de espaldas, revisando algo en su celular. «Esteban, necesito hablar contigo». Mi voz salió más firme de lo que esperaba, casi como una orden. Él levantó la mirada con sorpresa, pero luego suspiró, como si hubiera estado esperando este momento. «Mamá, ¿qué pasa ahora?». Esa pregunta me dolió. No era el «¿estás bien?», de antes, sino una frase cargada de impaciencia. Caminé hacia él y le dije sin rodeos: «Quiero saber qué está pasando conmigo aquí. ¿Por qué me haces sentir como una extraña? ¿Por qué no me cuentas nada del negocio? ¿Qué es lo que te cuesta tanto decirme?». Antes de que pudiera responder, Lorena apareció detrás de la barra, cruzada de brazos. Su mirada era una mezcla de burla y fastidio. «Señora, esto es un negocio, no su casa. No puede venir a dar órdenes cuando quiera». Su tono fue tan frío que sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Esteban me miró, incómodo, y en vez de defenderme, dijo: «Lorena, tranquila, no es para tanto». «No es para tanto», le respondí, con los ojos llenos de lágrimas. «Es para tanto que quiera saber en qué se está invirtiendo el dinero que puse. Es para tanto que quiera sentir que aún tengo un lugar aquí». Mi voz temblaba, pero no por miedo, sino por la rabia contenida de meses. Esteban dejó el celular sobre la barra y se pasó las manos por el rostro. «Mamá, tú ya ayudaste lo suficiente. Déjame manejar las cosas. Este restaurante necesita una imagen, una organización. No podemos hacer las cosas como en la cocina de casa». Sus palabras me atravesaron como cuchillos invisibles. Era como si cada frase estuviera diseñada para ponerme en mi lugar, un lugar cada vez más lejos de él. Lorena soltó una risa corta, una de esas risas que no necesitan palabras para herirte. «Mire, señora Ángela, de verdad agradecemos lo que hizo, pero ya no es necesario que venga. Esto no es su mundo». Sentí una humillación tan profunda que me costó seguir de pie. Me quedé mirándolo, buscando en sus ojos algún rastro del hijo que crié sola, el niño que alguna vez me prometió que jamás me abandonaría. Pero no lo vi. Solo encontré una pared fría, construida con su silencio y mi ingenuidad. Sin decir nada más, di media vuelta y salí. Afuera, la lluvia había comenzado a caer, empapándome en segundos. Cada gota se mezclaba con las lágrimas que por fin dejé salir. Caminé sin rumbo, con la sensación de que algo se había roto de forma definitiva. Ese día entendí que el amor de madre no siempre es suficiente para mantener a un hijo cerca, y que a veces, los sueños que uno ayuda a construir pueden convertirse en una cárcel cuando dejan de tener tu nombre. Después de aquella confrontación, pasé días sin ver a Esteban ni acercarme al restaurante. Me encerré en mi casa, caminando de un lado a otro como un alma en pena, preguntándome en qué momento se había quebrado todo. Había algo que no me dejaba dormir, una inquietud que se aferraba a mi pecho como una garra. Necesitaba respuestas. Algo que me confirmara si realmente había cometido un error al entregar todo mi dinero, al poner mi vida entera en manos de mi hijo. Una mañana, al abrir el cajón donde guardaba mis papeles más importantes, encontré la copia del cheque que había firmado. Lo tomé entre las manos y lo observé con atención. Ahí estaba mi firma, firme y clara, pero de repente noté algo que me heló. No había nada que mencionara mi nombre como socia o como parte del negocio. Era solo una transferencia,
como si hubiera regalado cada peso sin condición alguna. El corazón me golpeaba tan fuerte que apenas podía respirar. Decidí ir al registro público para confirmar lo que temía. El lugar tenía un olor a papel viejo y tinta que me trajo recuerdos de trámites que hacía cuando mi esposo aún vivía. Me senté frente a una mujer de gafas gruesas y le pedí que buscara la información del restaurante de Esteban. Ella tecleó unos minutos y me miró con una mezcla de pena y neutralidad. Señora, todo está a nombre de su hijo. Usted no aparece en ninguna parte. Sentí como si me arrancaran el aire de los pulmones. Me quedé en silencio, sin saber qué decir, mientras ella me extendía una hoja con la información. Era un documento frío, lleno de letras y sellos, pero cada palabra era una bofetada. No tenía derechos, no tenía nada. Todo lo que había entregado estaba registrado como un simple aporte personal, como si yo hubiera decidido regalar mi vida. Salí de esa oficina con las piernas temblando. Caminé por la calle sin ver nada, con el papel arrugado entre mis manos. Pensaba en cada sacrificio, en las noches que pasé tejiendo para ganar unos pesos extras, en el anillo de mi madre que vendí sin pensarlo para completar la inversión. ¿Todo para esto? ¿Para quedar como una sombra, como una donante sin voz ni voto? Esa misma tarde, decidí enfrentar a Esteban. Fui al restaurante y lo encontré revisando unas cuentas detrás de la barra. Le tiré el papel sobre la mesa. Esto es lo que soy para ti, una mujer que solo te dio dinero como si fuera una desconocida. No tuviste el valor de poner mi nombre, Esteban. Mi voz temblaba, pero cada palabra salía cargada de dolor. Él se quedó callado unos segundos, como si no supiera qué responder. Finalmente dijo, «Mamá, esto es un negocio. No se trata de sentimentalismos. Yo te agradezco todo, pero tenía que ponerlo solo a mi nombre para que las cosas fueran más simples». Esa explicación, tan seca, me dolió más que cualquier golpe. No era un negocio, era mi vida lo que estaba allí, mi historia, mi sacrificio. Lorena, que estaba cerca, se cruzó de brazos y dijo con una sonrisa burlona, «Sí, señora, pero tampoco es como que usted fuera a manejar algo. Esto es de Esteban. Usted ya cumplió su parte». Sentí que mis rodillas flaqueaban, como si el piso me hubiera abandonado. Me fui sin decir nada. No podía quedarme un segundo más en ese lugar. Caminé con la vista nublada, con el corazón ardiendo. Esa noche lloré como no lloraba desde que perdí a mi esposo, con un dolor que no encontraba salida. ¿Y tú? Si descubrieras que tu propio hijo te engañó de esta forma, ¿lo perdonarías? ¿O pondrías límites aunque tu corazón se rompiera en 1000 pedazos? Esa noche, mientras el silencio de la casa me envolvía, sentí que algo dentro de mí se había roto definitivamente. Me senté en la mesa de la cocina, con la luz tenue encendida, y pasé mis dedos sobre las arrugas de mis manos, esas que lo habían criado, protegido y amado sin condiciones. ¿En qué momento el hijo que había jurado cuidarme me había convertido en una figura que podía desechar? Pensé en mi esposo, en cómo habría reaccionado él si viera lo que Esteban me estaba haciendo. Cada recuerdo de mi vida con Esteban empezó a pasarme por la mente como una película cruel. Lo recordé de niño, abrazándome en las noches de tormenta, diciéndome que yo era su refugio, su todo. ¿Dónde había quedado ese amor? ¿Se lo había tragado la ambición, la presión de Lorena o simplemente el tiempo? Apreté los puños y sentí un ardor en el pecho, una mezcla de tristeza y rabia que me hacía temblar. Decidí que no podía seguir escondiéndome en mi casa mientras ellos jugaban con mi sacrificio. Tomé mi abrigo y caminé hasta el restaurante. Cuando entré, Esteban estaba atendiendo a unos clientes, y Lorena, como siempre, estaba detrás de la barra con esa mirada que me hacía sentir como si yo sobrara. «Esteban, necesito hablar contigo», le dije con voz firme. Él se acercó, pero antes de que pudiera decir algo, Lorena soltó una carcajada suave y venenosa. «¿Otra vez con lo mismo? Señora, ya entendimos que usted dio el dinero, pero eso no le da derecho a meterse en cada detalle. No nos hace ningún favor quedándose aquí». Mi corazón latió tan fuerte que por un segundo pensé que me iba a desmayar. Miré a Esteban, esperando que dijera algo, que me defendiera, que por lo menos me mirara con la gratitud de siempre. Pero no. Se quedó callado, con los labios apretados, como si estuviera de acuerdo con cada palabra de Lorena. «¿Así me hablas, Esteban? ¿Así me miras? Después de todo lo que hice por ti, ¿vas a dejar que me traten como si fuera una carga?».
Mi voz salió quebrada, y él solo respondió: «Mamá, no es el momento para esto. No te pongas así delante de la gente». Esas palabras me hirieron más que todo lo anterior. ¿No te pongas así? ¿Acaso estaba pidiéndole algo imposible? Salí de allí con el alma hecha pedazos, sin mirar atrás, porque no quería que nadie viera las lágrimas corriendo por mi rostro. Al llegar a casa, me senté en la cama y abracé la almohada como si fuera mi último refugio. Lloré en silencio, sin fuerzas para gritar, porque sabía que ya no era solo un problema de dinero, era la traición de sangre, esa que se siente como un cuchillo en el corazón. Me pregunté una y otra vez qué había hecho mal. ¿Acaso amar demasiado es un error? ¿Acaso confiar en tu propio hijo es algo que se paga caro? Esa noche no encontré respuestas, solo un vacío profundo que me dejó exhausta. Mientras me quedaba dormida con los ojos hinchados, supe que algo en mí había cambiado para siempre. Una parte de mi amor de madre, esa que creía indestructible, comenzaba a desmoronarse. Pasé 2 días sin ver a Esteban, con el alma hecha un torbellino que no encontraba reposo. Cada rincón de mi casa parecía gritar su nombre. Las fotos en la pared, esas en las que aún tenía la sonrisa amplia de un niño, me herían como agujas. Los vasos de vidrio en la cocina me recordaban nuestras charlas de madrugada, cuando compartíamos un café con pan y él me contaba sus sueños, como si el mundo entero estuviera al alcance de sus manos. Incluso las cartas que me escribió cuando era niño, esos papeles arrugados con dibujos torpes de corazones y palabras como «te amo, mamá», parecían burlarse de mí, recordándome al hijo que ya no reconocía. El silencio de mi casa me dolía más que cualquier palabra dura. Me sentía despojada de algo esencial, su confianza, su cariño. Intenté ocupar mi mente con las tareas de siempre, lavando ropa o regando las plantas, pero nada funcionaba. Cada gesto cotidiano parecía vacío, como si mi vida se hubiera reducido a esperar una llamada que no llegaba. Me sentaba en la sala, mirando el teléfono, como si en cualquier momento sonara y todo volviera a ser como antes. Pero solo había silencio, ese silencio que lastima los huesos. No podía quedarme quieta mientras sentía que mi hijo me estaba borrando de su vida. Tenía que hacer algo, una última vez, aunque esa decisión me partiera el alma en 1000 pedazos. Esa mañana, desperté antes del amanecer. Sentí el corazón apretado, como si algo lo estrangulara por dentro. Mis manos sudaban, y un temblor ligero me impedía abrochar el vestido. Preparé su guiso favorito, ese que tantas veces lo hacía sonreír cuando venía agotado de la universidad. Cociné con una lentitud casi ritual, mezclando los sabores con lágrimas que no me atreví a secar. Puse la comida en un recipiente, lo cubrí con cuidado y salí de casa. Caminé despacio hasta el restaurante, con el viento frío acariciándome el rostro. Cada paso era un diálogo interno, un intento de convencerme de que aún había una posibilidad de rescatar algo entre nosotros. Esto es entre él y yo, me repetía, aunque por dentro temía el filo de las miradas de Lorena. Sabía que ella me vería como una intrusa, pero no me importaba. Era mi hijo, mi vida, y merecía una última oportunidad para hablar con él. Cuando crucé la puerta, lo vi detrás de la barra, revisando unas facturas. Tenía el ceño fruncido y los ojos cansados. Ni siquiera notó mi presencia hasta que me acerqué. «Hijo», dije con una sonrisa tímida, «traje esto para ti. Sé que has estado ocupado y quería que comieras algo caliente». Mis palabras flotaron en el aire, cargadas de un cariño que no sabía si él aún podía sentir. Por un instante, vi en sus ojos el brillo de aquel niño que tanto amé. Pero esa chispa se apagó demasiado rápido. «Mamá, no tienes que hacer esto», dijo, sin apartar del todo la vista de los papeles. «Te agradezco, pero ya no es necesario que te metas en todo. El restaurante está bien, yo puedo manejarlo». Sus palabras fueron suaves, pero tenían la firmeza de una puerta que se cierra lentamente, dejando a alguien afuera. Cada sílaba me dolió como una grieta en el pecho. Me armé de valor, aunque la voz me temblaba. «Esteban, yo no quiero meterme en todo, pero este lugar es parte de mí. Puse mi vida aquí, mis ahorros, mis sueños. Solo quiero sentir que no me has dejado fuera». Las lágrimas amenazaban con salir, y las palabras me pesaban como si fueran piedras. Antes de que él pudiera responder, escuché el taconeo firme de Lorena detrás de mí. «Señora», dijo, con un tono tan frío que me heló la sangre, «por favor, usted debería descansar y disfrutar de su jubilación. Ya no necesitamos sus consejos».
Lo dijo como quien dicta una sentencia, como si yo fuera un estorbo que debía desaparecer. Me dolió más la reacción de Esteban. Guardó silencio. No dijo nada. No me defendió. Solo se quedó allí, con la mirada perdida en los papeles, como si ellos fueran más importantes que mi corazón. «¿Eso es lo que piensas también, hijo? ¿Que ya no me necesitas?» Mi voz se quebró, como si cada palabra arrastrara años de sacrificio no reconocido. Esteban apenas me miró de reojo y respondió: «Mamá, esto no es un asunto personal. Solo, confía en mí». Pero esas palabras no eran un consuelo, eran un adiós disfrazado. Sentí que algo en mí se apagaba. No quise seguir allí un segundo más. Salí del restaurante con la cabeza gacha, apretando el recipiente de comida contra mi pecho, como si fuera un escudo frágil. El ruido de las risas de los clientes quedó atrás, golpeándome como burlas. No miré atrás. No quería que me vieran llorar otra vez. Al llegar a casa, dejé la comida sobre la mesa. Me senté en la silla más cercana y me quedé allí, sin fuerzas para moverme. Sentía un cansancio profundo, no solo en el cuerpo, sino en el alma. Había intentado todo: amor, paciencia, comprensión. Pero ahora sabía que estaba sola en esta lucha, y ese pensamiento me hizo sentir un vacío que no conocía. Esa noche, mientras el viento golpeaba las ventanas y la lluvia repiqueteaba en el techo, me quedé despierta. No me quedaban más palabras que decir, ni lágrimas que derramar. Algo dentro de mí se endureció. Una voz silenciosa me dijo: «Basta, Ángela. No puedes seguir esperando gratitud de quienes no saben darla. No puedes seguir dándote hasta desaparecer». Y fue en ese silencio oscuro donde entendí que algo había cambiado para siempre. Esa noche dormí mal, con el cuerpo pesado y la mente enredada en recuerdos. Desperté al amanecer, cuando el cielo apenas se pintaba de un gris pálido, y me quedé sentada en la cama, en silencio. Por primera vez en mucho tiempo, no lloré. Era como si se me hubieran secado las lágrimas, como si mi corazón hubiera entendido que ya no podía seguir mendigando el cariño o la gratitud de mi propio hijo. Había algo distinto en mí, una especie de fuerza que surgía desde el dolor, una voz que me decía que era hora de pensar en mí misma. Me levanté despacio y caminé hasta el patio. El aire fresco me golpeó el rostro, trayendo el olor húmedo de la tierra. Respiré hondo, cerré los ojos y sentí como el sol comenzaba a calentar mi piel. Durante años viví para Esteban, para sus sueños, para su bienestar. ¿Y dónde había quedado mi vida? ¿Cuándo dejé de preguntarme qué quería yo? Las manos me temblaban, no por debilidad, sino por la certeza de que no podía seguir siendo la misma mujer que lo daba todo sin recibir ni respeto. Ese día no cociné, no limpié, no hice ninguna de las rutinas que me mantenían ocupada. Me senté con una libreta vieja que guardaba en un cajón y empecé a escribir todo lo que sentía, como si necesitara sacarlo de mi pecho para poder respirar. Me duele mi hijo, pero me duele más lo que permití, fue lo primero que puse. Al ver esas palabras, sentí un nudo en la garganta y una pequeña chispa de dignidad encenderse dentro de mí. Por la tarde, mi vecina Rosa vino a visitarme. Me miró con atención y me dijo: «Ángela, tienes la cara de alguien que ya se cansó de aguantar». No supe qué responderle. Ella, que me conocía desde hace años, se sentó a mi lado y me contó algo que me dejó helada. El otro día escuché a un proveedor del restaurante diciendo que Lorena está haciendo compras caras con el dinero del negocio. Yo que tú, revisaría esas cuentas. No te están tratando justo. Sus palabras fueron como una alarma en mi cabeza. No solo me estaban apartando emocionalmente, sino que quizá estaban usando mi dinero como si fuera de ellos. Sentí una mezcla de ira y determinación. No iba a quedarme cruzada de brazos viendo cómo me pisoteaban. Esa misma noche busqué en mis papeles todos los recibos, las copias de transferencias, los pocos documentos que guardaba del restaurante. Me di cuenta de que no sabía nada de las cuentas, que ni siquiera tenía acceso a un resumen. Esto no puede seguir así, me dije, mirándome en el espejo con una firmeza que no recordaba tener. Me prometí que al día siguiente iría al banco y buscaría un abogado, aunque eso significara enfrentar a Esteban de una forma que jamás imaginé. No porque quisiera pelear con él, sino porque no podía seguir perdiéndome a mí misma. Esa noche dormí poco, pero no por tristeza, sino porque mi mente estaba despierta, planeando. Me di cuenta de que el dolor me había despertado de una especie de adormecimiento que llevaba años cargando. No podía retroceder,
No ahora. Mientras escuchaba la lluvia golpear el techo, sentí por primera vez en semanas que tenía algo de control. Mi vida no se había terminado, y aunque me dolía cada rincón del corazón, sabía que aún quedaba una mujer fuerte dentro de mí, una que estaba lista para levantarse. Al día siguiente me levanté con una energía que hacía mucho no sentía. No era felicidad, no era ilusión, era algo distinto, una fuerza callada que nace cuando te das cuenta de que nadie más va a cuidar de ti si tú no lo haces. Me vestí con calma, me recogí el cabello y tomé la carpeta donde guardaba los documentos del terreno que vendí, los recibos de las transferencias y todo lo que probaba mi aporte al restaurante. Tenía claro que ese día no iba a ser una madre que se deja pisotear, sino una mujer que exige respeto. Lo primero que hice fue ir al banco. El olor a aire acondicionado y papel nuevo me recibió como un recordatorio de todo lo que había entregado allí. Me senté frente al ejecutivo y le pedí los movimientos relacionados con el restaurante. Revisamos juntos los registros y descubrí algo que me dejó helada. Había créditos recientes a nombre de Esteban, pero lo más sorprendente era que uno de esos préstamos tenía como aval mi terreno, el que yo había vendido para darles dinero. Señora, aquí está la copia de la garantía del préstamo. No sabía que su terreno fue usado para respaldarlo. Me preguntó el hombre, con cara de preocupación. Sentí que el piso se me movía. Mis manos sudaban, mis labios temblaban, y solo pude decir, no tenía idea. Me fui de allí con una mezcla de furia y decepción, como si el aire me pesara en los pulmones. Ese mismo día busqué un abogado. Me senté en su oficina, con el olor a madera vieja y café frío impregnado en el aire, y le conté todo. El abogado escuchó en silencio, con esa mirada firme que te hace sentir que alguien finalmente está de tu lado. Me explicó que, aunque el restaurante estuviera a nombre de Esteban, yo tenía maneras de proteger lo que aún quedaba a mi nombre. También me advirtió que si no actuaba rápido, podrían perder todo por las deudas que Lorena y Esteban estaban acumulando. Salí de la oficina con una sensación extraña, una mezcla de alivio y dolor. Al menos ya no estaba ciega, ya sabía lo que estaba pasando. Pero me dolía imaginar la conversación que tendría que tener con mi hijo. ¿Cómo decirle que lo que estaba haciendo no solo era una traición, sino un riesgo para todo lo que habíamos construido? Al llegar a casa, me senté frente a mi mesa y comencé a anotar cada detalle, como si estuviera armando un mapa de todo lo que había sucedido. Mis manos no paraban de temblar mientras recordaba las miradas de Lorena, su forma de hablarme con desprecio, como si yo fuera una molestia. Empecé a ver con claridad que nada de lo que estaba ocurriendo era casualidad. Esa noche no cené. Solo me quedé en la mesa con una taza de café frío entre las manos, pensando en el próximo paso. No podía quedarme callada. No iba a permitir que mi esfuerzo y mi vida entera terminaran en manos equivocadas. Decidí que al día siguiente iría directamente a hablar con Esteban. No iba a gritar, no iba a llorar, pero sí iba a mirarlo a los ojos y exigirle una explicación. Me prometí que esa sería la última vez que permitiría que alguien me hiciera sentir invisible, ni siquiera mi propio hijo. Mientras apagaba la luz de mi recámara, algo dentro de mí cambió. Ya no era la madre dócil que aceptaba todo con una sonrisa. Era una mujer dispuesta a defender su dignidad, aunque eso significara enfrentar el dolor más grande de su vida. Los días que siguieron a mi visita al abogado fueron como una tormenta silenciosa que se colaba por cada rincón de mi vida. Me sentía como una mujer que se prepara para una guerra sin pólvora, pero con heridas inevitables. Decidí no decirle nada a Esteban al principio. Guardé mi verdad como quien guarda un arma oculta, esperando el momento exacto para usarla. Bloqueé mis cuentas, dejé de inyectar un solo peso más en el restaurante y, por primera vez en años, me permití pensar en mí, en lo que había entregado y lo que me habían quitado. Durante los primeros días, ellos no notaron mi ausencia financiera. Seguían con sus cenas llenas de luces artificiales, sus mesas cubiertas con flores frescas y esa actitud arrogante de todo está bajo control que tanto me irritaba. Pero yo sabía que todo control basado en la mentira y la ingratitud tiene fecha de caducidad. Una mañana, cuando decidí pasar frente al restaurante, noté un cambio que me hizo detenerme de golpe. Las mesas estaban vacías. Las risas, que antes se escuchaban hasta la calle, habían sido reemplazadas por un silencio incómodo, apenas disimulado con una música demasiado alta. El aroma dulce del pan recién horneado ya no estaba. En su lugar, olía a grasa vieja, a cocina cansada. Vi a Lorena en la entrada, discutiendo con un proveedor. Sus manos volaban por el aire con gestos nerviosos,
Su rostro estaba pálido y endurecido. No entré. Me quedé del otro lado de la calle, como una espectadora de una obra que alguna vez ayudé a escribir pero de la cual me habían borrado el nombre y el recuerdo. Esa imagen me siguió todo el día. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Lorena con esa furia mal contenida, y sentía algo parecido a una justicia amarga. No porque deseara su fracaso, sino porque era inevitable pensar que la vida siempre devuelve lo que uno siembra, y ellos habían sembrado soberbia, ingratitud y desprecio. Yo solo era el espejo que ahora no querían mirar. Al tercer día, mi teléfono sonó. Era Esteban. Su voz ya no tenía la seguridad con la que hablaba al principio, esa voz que creía que todo lo podía. Mamá, ¿has visto las ventas de esta semana? No están como esperábamos. Tal vez necesitamos invertir un poco más para remontar. Hubo un silencio largo de mi parte. Podía escucharlo respirar, casi suplicando, pero no contesté de inmediato. Respiré hondo, con una calma dolorosa, y le dije: no tengo más para dar, Esteban. Ya di todo. Y antes de que insistiera, colgué. Ese fue el comienzo de su caída. Empezaron a llegar rumores al barrio. Algunos vecinos murmuraban que el restaurante no pagaba a tiempo a los proveedores, que había clientes molestos por el mal servicio, que Lorena estaba más pendiente de presumir su coche nuevo que de atender el negocio. Cada comentario era como una piedra cayendo sobre el castillo de naipes que habían levantado con tanta arrogancia. Yo escuchaba todo en silencio, con el corazón dividido entre tristeza y un extraño alivio. No quería verlos fracasar, pero tampoco podía seguir cargando un peso que no me correspondía. Un día reuní el valor para entrar al restaurante. Había algo en mí que necesitaba ver ese desastre con mis propios ojos, aunque doliera. Al abrir la puerta, el ambiente era casi irrespirable. No había música alegre, solo un murmullo cansado. Lorena me vio desde la barra y su mirada fue un cuchillo, cargada de desprecio y resentimiento, como si mi presencia fuera un recordatorio de su derrota. Esteban, en cambio, me abrazó, pero fue un abrazo débil, sin la fuerza de antes. Mamá, no sé qué hacer. Todo está saliendo mal, me dijo, con una voz quebrada que no recordaba haberle escuchado jamás. Me mordí el labio con fuerza para no soltar lo que pensaba. ¿Qué esperabas, hijo? Pero no lo hice. Solo lo miré a los ojos y, con una firmeza suave pero implacable: antes de continuarmos, si esta historia te está emocionando y quieres seguir acompañando relatos llenos de vida, dolor y transformación, no te olvides de suscribirte al canal. Aquí, cada historia tiene alma, y tal vez, alguna te ayude a sanar algo que ni sabías que seguía dentro de ti. Haz clic en suscribirse, y sigue este camino con nosotras. Le respondí: tú sabes lo que hiciste. Vi cómo su rostro cambiaba, como una mezcla de vergüenza y orgullo herido lo atravesaba. Bajó la mirada como un niño al que se le han acabado las excusas. Los días siguientes fueron peores. Comenzaron a cerrar más temprano para ahorrar luz. Las cuentas sin pagar se acumulaban, y el negocio que una vez brilló con tanto entusiasmo ahora se veía apagado, sin vida. Desde mi ventana veía a Esteban llegar tarde a casa, con los hombros caídos y las manos llenas de bolsas con alimentos que no lograban vender. Cada vez que lo veía así, algo en mi corazón quería correr y abrazarlo, pero una voz interna me decía: no lo rescates otra vez, deja que aprenda. La escena que más me marcó ocurrió una tarde, cuando escuché a Lorena gritarle en plena calle: te dije que sin tu mamá no eres nada, ni siquiera sabes manejar un negocio solo. Esteban no respondió. Bajó la cabeza, con la misma expresión derrotada que vi cuando era niño y no sabía cómo defenderse en la escuela. Mi hijo, tan orgulloso y terco, ahora estaba recibiendo de la vida la lección que yo no pude darle con palabras. Esa noche lo vi pasar frente a mi ventana. Su camisa estaba arrugada, el cuello manchado de sudor y los hombros hundidos como si llevara años de derrota encima. No entró a casa, siguió caminando con pasos pesados, sin mirar atrás. Me quedé observándolo hasta que desapareció en la oscuridad de la calle. En ese momento lo entendí. El derrumbe ya no era del restaurante, era de su propio ego. Y aunque me dolía verlo así, supe que era el único camino para que comprendiera el valor del respeto, del amor sincero y del esfuerzo verdadero. El día que Esteban tocó mi puerta, lo supe incluso antes de abrir. Había algo en el sonido de esos golpes, algo en su silencio entre uno y otro, que me decía que ya no era el hombre altivo que había defendido a Lorena por encima de su propia madre. Abrí despacio,
y ahí estaba, con los ojos enrojecidos, la camisa arrugada y un olor a desesperación que casi podía tocarse. Por un momento, sentí que volvía a ver al niño que llegaba llorando porque alguien lo había lastimado en la escuela. «Mamá», dijo apenas en un susurro, bajando la mirada como si no tuviera derecho a verme a los ojos. Todo se vino abajo. No sé qué hacer. Ayúdame a empezar de nuevo. Su voz se quebró, y un silencio denso llenó el espacio entre los dos. Me quedé mirándolo, y mi corazón, por un segundo, quiso correr a abrazarlo, a decirle que todo estaría bien. Pero no lo hice. Respiré hondo, sosteniendo el dolor que me quemaba por dentro. Esteban, yo puse mi dinero, mi tiempo y mi corazón en tu sueño. Y cuando quise formar parte de él, me cerraste la puerta en la cara. Ahora vienes a pedirme que lo salve todo otra vez. Mi voz era tranquila, pero firme. Pude ver cómo sus hombros se encogían, como si mis palabras fueran piedras cayendo sobre él. Mamá, lo siento. Me equivoqué. Pensé que podía con todo, pero sin ti no soy nada. Sus lágrimas empezaron a caer, y esa imagen me desgarró por dentro. Lo había visto caer antes, pero nunca así, tan derrotado, tan frágil. Esteban, continué, el amor de una madre no es un pozo sin fondo. No puedo rescatarte siempre. Necesitas aprender a levantarte por ti mismo, a valorar lo que tienes antes de que lo pierdas todo. Lo dije con la voz rota, porque cada palabra era también una herida para mí. Se quedó en silencio, mirándome como si buscara un perdón inmediato, pero yo no estaba lista para dárselo. Atrás quedó la mujer que agachaba la cabeza por miedo a incomodar. Ese día, lo que más me importaba no era su negocio, era que entendiera el valor del respeto. Te puedo ofrecer algo de comer, una cama donde dormir, pero no dinero, Esteban. No puedo volver a sacrificar lo poco que me queda. Es hora de que aprendas a reconstruir tu vida con tus propias manos. Sus ojos se llenaron de un dolor que casi me hace caer en sus brazos, pero me mantuve firme. Vi cómo apretaba los labios y bajaba la mirada, como un niño que sabe que ha perdido algo muy importante. Mientras lo dejaba pasar, supe que no había vuelta atrás. Él tendría que enfrentarse a la vida, a las consecuencias de sus actos, y yo tendría que aprender a vivir con el peso de ver a mi hijo aprender a base de dolor. Esa noche, mientras le escuchaba dormir en el cuarto de huéspedes, sentí un vacío extraño, una mezcla de alivio y tristeza. Sabía que el verdadero aprendizaje apenas estaba comenzando, para los dos. La mañana en que Lorena se fue, el silencio del restaurante se sintió como un ataúd. Me enteré por una vecina, que la vio subir a un coche con maletas y un hombre que no era Esteban. No quise creerlo al principio, pero cuando mi hijo llegó esa noche con los ojos enrojecidos y el cuerpo doblado por el cansancio, supe que era verdad. Se fue, mamá. Se llevó todo lo que quedaba de dinero y no contestará mis llamadas. Su voz era apenas un hilo, un murmullo derrotado que rompió algo en mí. Esteban se desplomó en una de las sillas, con las manos cubriéndose el rostro, como si no quisiera que lo viera tan vulnerable. Lo miré largo rato, recordando cada momento en el que le advertí, en el que traté de mostrarle que había cosas más valiosas que la ambición y las apariencias. Pero no dije nada. El silencio fue mi única respuesta, porque entendí que ya no había palabras que pudieran curar esa herida. El restaurante era una sombra de lo que fue. Los manteles manchados, el olor rancio en la cocina y las mesas vacías eran el reflejo de una historia que se había derrumbado por dentro. Esteban me pidió que lo acompañara a cerrar por última vez. No le respondí enseguida, porque sentía que ir allí sería como despedirme de una parte de mí misma. Pero finalmente accedí. Entrar al restaurante vacío fue un golpe en el corazón. Las paredes que alguna vez brillaron con los colores de la esperanza ahora parecían opacas, tristes. Caminé despacio, tocando cada mesa como si fueran recuerdos. Podía ver el eco de aquel día de inauguración, los globos, las risas, las palabras que me habían hecho sentir que valía la pena todo mi sacrificio. Pero ese eco era ahora una burla. «Perdóname, mamá», dijo Esteban, quedándose en medio del salón, con los ojos perdidos. «Te fallé. Te di la espalda cuando más necesitabas que te escuchara. Y ahora, míranos». Su voz se quebró, y por primera vez vi en él una humildad que nunca había visto. No era el hombre orgulloso que defendía sus decisiones, era solo mi hijo, desnudo de ego, roto de verdad. Me acerqué a él sin decir nada, porque no hacía falta.
Le puse la mano en el hombro, y ese gesto fue suficiente para que rompiera en llanto. Lo abracé. Sentí su cuerpo temblar como cuando era niño y lloraba por un miedo que no podía explicar. Quise decirle que todo estaría bien, pero sabía que no sería cierto. Así que solo lo abracé, dejando que sus lágrimas mojaran mi blusa. Esa noche lo llevé a casa. Preparé una sopa sencilla, como las de antes, y nos sentamos a cenar en silencio. No me pidió dinero, y yo tampoco ofrecí. Creo que ambos entendimos que ya no se trataba de rescates, sino de aprender a levantarse desde el fondo. Lo miré comer, tan callado, tan distinto al Esteban que conocía, y sentí que por primera vez estaba viendo al verdadero hombre que debía ser. Antes de ir a dormir, me quedé parada en la puerta de su cuarto. Él estaba acostado de lado, mirando la pared, con los ojos abiertos. Quise decirle cuánto lo amaba, cuánto deseaba que todo esto no hubiera sucedido, pero preferí guardar silencio. A veces el amor más profundo no necesita palabras, solo estar ahí, en silencio, cuando el otro no tiene fuerzas. Los días que siguieron fueron extraños. Esteban se quedó en casa, ayudándome en el huerto, reparando cosas que llevaban años rotas. Cada gesto, cada mirada, era una disculpa sin palabras. No hablábamos del restaurante, porque era como una herida que aún sangraba. Pero poco a poco, lo vi recuperar algo de vida, como si cada amanecer le diera una pequeña oportunidad de empezar de nuevo. Una tarde, mientras recogíamos tomates, me dijo: «Mamá, ahora entiendo lo que vales, lo que hiciste por mí. No merecías nada de lo que pasó. No sé si algún día podré reparar el daño». Lo miré, con el sol dorando su rostro, y sentí que algo se aflojaba en mi pecho. Tal vez el perdón no llega de golpe, sino en pequeñas dosis de verdad. Esa noche, después de cenar, me senté frente a la ventana a ver la luna. Pensé en todo lo que había perdido, pero también en lo que había ganado. Había recuperado mi voz, mi fuerza y, aunque no todo estaba curado entre Esteban y yo, supe que algo estaba cambiando. El dolor me había enseñado a no volver a darme por completo a quien no sabe valorar. El restaurante era ahora un capítulo cerrado, pero en mi corazón quedaba una sensación extraña, una mezcla de duelo y alivio. Tal vez había llegado el momento de escribir mi propia historia, no la de mi hijo, sino la mía, con mis sueños, mis deseos y mi dignidad intacta. Y esa idea, aunque me daba miedo, también me hacía sentir viva. Las primeras semanas después del cierre del restaurante fueron un golpe silencioso para Esteban. Lo veía caminar por la casa con los hombros encorvados, como si llevara una piedra enorme sobre la espalda. No era el mismo hombre seguro y altivo que conocí meses atrás. Era un hijo herido, sin rumbo, buscando un lugar donde sostenerse. Yo tampoco hablaba mucho. Había algo en mi corazón que pedía tiempo para cicatrizar, para no caer otra vez en la trampa de perdonarlo sin que realmente entendiera el dolor que me causó. Un domingo, sin que se lo pidiera, lo vi salir al patio con una pala. «Voy a ayudarte con el huerto», mamá dijo, sin mirarme a los ojos. Era la primera vez que lo escuchaba ofrecer algo sin esperar nada a cambio. Me quedé observándolo desde la ventana, como sus manos se ensuciaban de tierra, como su frente se perlaba de sudor. Había algo casi simbólico en esa imagen. Mi hijo, el que una vez creyó que el dinero y el prestigio lo eran todo, ahora estaba volviendo a la tierra, a lo más básico, a lo más verdadero. Día tras día, se unió a mis rutinas. Se levantaba temprano conmigo, regaba las plantas, ayudaba a cargar las cubetas con compost, y mientras lo hacía, no hablaba mucho, pero sus gestos lo decían todo. Había humildad en la forma en que agachaba la cabeza, en cómo buscaba mi mirada al final del día como pidiendo una aprobación silenciosa. Una tarde, mientras cosechábamos tomates, el sol caía dorado sobre su rostro. De repente, dejó lo que estaba haciendo y me miró. «Mamá», empezó con voz baja, «sé que te fallé. Sé que te traté como si fueras invisible, y no sé cómo perdonarme por eso. Solo quiero que sepas que he aprendido la lección más dura de mi vida». Lo escuché sin interrumpirlo, porque necesitaba que esas palabras salieran de él, no como disculpa, sino como verdad. No le respondí enseguida. Me limité a seguir recogiendo tomates, dejando que el silencio hablara por mí. Pero por dentro sentía una mezcla de ternura y tristeza, como si esas palabras hubieran empezado a ablandar la piedra que llevaba en el pecho. Sabía que el perdón no se regala, se gana poco a poco, como una semilla que necesita tiempo para crecer. Esa noche, mientras cenábamos una sopa sencilla, me di cuenta de algo.
Esteban no solo había perdido su restaurante, había perdido una versión de sí mismo que no le servía. Tal vez este fracaso era el golpe que necesitaba para mirarse al espejo y reconocer lo que realmente importa: la familia, el respeto, la gratitud. Una mañana de lluvia, mientras recogíamos ropa del tendedero, me dijo: «Mamá, prometo que jamás volveré a ponerte en un lugar donde no te sientas valorada. Si alguna vez tengo algo otra vez, será contigo, no sin ti». Lo miré y vi en sus ojos una sinceridad que hacía mucho no veía. Ese día lo abracé. No fue un abrazo largo ni lleno de palabras, solo un gesto que decía: «Estoy aquí, hijo, pero no volveré a perderme por ti». Sentí que ambos habíamos cambiado, que esta caída nos había enseñado a vernos con otros ojos. Empezamos a pasar más tiempo juntos, no hablando de negocios ni de dinero, sino de cosas simples. Caminábamos por el barrio, compartíamos un café en la cocina, reíamos con anécdotas del pasado. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que lo estaba recuperando, no como el hombre del restaurante, sino como mi hijo. Una tarde, mientras lo veía arreglar la cerca del patio, me di cuenta de que tal vez el perdón había llegado sin darme cuenta. No era un perdón ruidoso, lleno de discursos, sino algo silencioso, suave, como la forma en que vuelve la luz después de una tormenta. Esa noche, antes de dormir, me pregunté si algún día volveríamos a ser los mismos. Y entendí que no. No éramos los mismos, éramos distintos, tal vez mejores. Habíamos perdido mucho, pero en medio de todo ese dolor, habíamos ganado algo que ningún negocio podía comprar: el valor de la honestidad y el amor que se reconstruye con actos, no con palabras. El día que subí al avión sentí que una parte de mi vida quedaba atrás, como si el peso de todos esos años de sacrificios se quedara en el suelo mientras yo despegaba. Nunca imaginé que a mis 70 años haría algo tan atrevido como viajar sola, pero había una voz en mi interior que me decía: «Es tu momento, Ángela». Durante décadas viví para otros, para Esteban, para mi familia, para las obligaciones que me ataban al día a día. Ahora, por primera vez, estaba haciendo algo solo para mí. Cuando llegué a París, el aire frío y limpio me golpeó en el rostro como una caricia. Caminé por las calles empedradas, sintiendo el murmullo de una ciudad que parecía hablar en un idioma distinto al del dolor que cargué tantos años. Cada cafetería, cada olor a pan recién horneado me recordaba que todavía había belleza en el mundo, que mi historia no terminaba con un restaurante cerrado o con lágrimas derramadas en la cocina de mi casa. La primera vez que vi la Torre Eiffel iluminada fue como un golpe en el corazón. No por tristeza, sino porque sentí una libertad que nunca había conocido. Me quedé allí, parada, rodeada de gente que hablaba idiomas que no entendía, pero en silencio me dije: todo valió la pena. Cada lágrima, cada noche sin dormir, cada peso que guardé, me trajeron hasta aquí. Saqué una foto con mis manos temblorosas, pero pronto guardé el teléfono. Quería grabar ese momento en mi memoria, no en una pantalla. Miré hacia arriba y pensé en Esteban, en todo lo que vivimos. No lo odiaba. No podía. El amor de madre no se apaga, solo cambia de forma. Mientras estaba ahí, mi celular sonó. Era una videollamada de Esteban. Contesté con una sonrisa. «Mamá, estás hermosa», me dijo, con los ojos brillando a través de la pantalla. «Gracias por no rendirte. Gracias por enseñarme que el respeto y el amor no se compran. Te fallé, pero estoy aprendiendo a ser el hombre que mereces como hijo». Sentí un nudo en la garganta y solo pude decir: «Esteban, eso es lo único que siempre quise». Colgué con el corazón liviano, como si por fin una herida vieja hubiera sanado. Me senté en una banca, mirando cómo la torre se iluminaba de nuevo, y por primera vez en mucho tiempo me sentí orgullosa de mí misma. Ya no era solo la madre que lo daba todo, era una mujer con sueños, con voz, con derecho a vivir para sí. Los días siguientes los pasé recorriendo lugares que solo había visto en revistas: el río Sena, los jardines de Versalles, los pequeños cafés escondidos en calles tranquilas. Caminaba despacio, probando cada sabor, oliendo cada rincón, como si quisiera absorberlo todo para siempre. Una mañana, mientras tomaba un café en una terraza, pensé en todas las mujeres que, como yo, dieron su vida por sus hijos y terminaron sintiéndose invisibles. Quise decirles algo que tal vez necesitaban escuchar: aún hay vida, aún hay belleza, aunque sientas que el mundo te dio la espalda. Cuando mi viaje terminó, no volví con resentimientos ni con la intención de revivir viejas heridas. Volví con algo mucho más valioso:
una paz interna que no sabía que existía. Había aprendido a mirarme con amor, a no definir mi valor por la gratitud de los demás. El avión aterrizó en mi ciudad al atardecer. Mientras bajaba por las escaleras, sentí que había dejado a la Ángela que dependía del amor ajeno allá, en alguna esquina de París. La mujer que volvía ahora era distinta. Y si hoy tú te sientes rechazada, humillada o cansada de dar sin recibir, déjame decirte algo, no eres menos por eso. No eres invisible. Tú eres raíz, eres historia, eres fuerza. No dejes que nadie te haga creer que ya no tienes nada que ofrecer, porque incluso en la soledad, hay un mundo esperando tu luz. Tú que me escuchas, tal vez diste todo como yo. Tal vez nunca te agradecieron. Pero aquí te vemos, te sentimos. Eres suficiente, eres digna, y todavía hay muchos amaneceres que esperan por ti. ¿Alguna vez sentiste que tu amor fue despreciado? Que lo diste todo, pero lo único que recibiste fue silencio o indiferencia. Si hoy estás ahí, quiero decirte algo desde el fondo de mi corazón. Tu valor no depende de lo que otros reconocen en ti. Eres más grande que las ingratitudes que te hirieron. Yo, Ángela María Salvatierra, también me sentí olvidada, usada, hasta invisible. Pero aprendí que cuando te levantas por ti misma y defiendes tu dignidad, el mundo empieza a verte con otros ojos. Tú que escuchas mi historia, no estás sola. Tu abrazo, tu voz, tu historia, todavía tienen el poder de transformar a quienes te rodean. Y aunque algunos no supieron valorarte, siempre hay un nuevo amanecer, una nueva oportunidad para mirarte al espejo y decir, yo sigo aquí, y merezco lo mejor de la vida. Cuando aprendes a sentarte en tu propia mesa, con la cabeza en alto, hasta los que te ignoraron terminan tocando tu puerta, y ahí serás tú quien decidirá si los dejas entrar. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete para seguir escuchando historias como esta. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué le dirías a alguien que, como yo, lo dio todo por su familia y casi lo pierde todo? Hoy viste cómo darlo todo por amor puede convertirse en la peor decepción, pero esa fuerza para reaccionar empezó antes, cuando escuchó que sobraba en su propia casa. Yo dejé aquí en la pantalla final un video donde vas a ver el momento en que su nuera intentó humillarla, y ella respondió recuperando lo que era suyo. Haz clic ahí y sigue con nosotros, porque cada injusticia que vivió hizo que su victoria fuera aún más grande. Suscríbete al canal y dale like para descubrir relatos que solo una mujer con cicatrices puede entender, secretos que se arrastran por años, decisiones que desgarran, y verdades que llegan cuando ya es tarde, o justo a tiempo. Porque hay heridas que solo sanan cuando alguien se atreve a contarlas.